Hola, buenas noches de nuevo. Estamos en conversaciones con el equipo Zulu. Como saben, nos hemos retrasado un par de días, mucho trabajo, mucha actividad. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Como decíamos, mucho trabajo estos días, pero hemos hecho un pequeño agujero para poder hacer el programa, responder sus preguntas y, como siempre, primero intentar analizar la actualidad del momento. Estamos en unos días intensos, vamos a hacerlo así. Y vamos a ir directamente, digamos, a los temas para no dilatarnos más. La primera cuestión que queremos plantear es, ¿realmente ya hemos tocado fondo? ¿Qué más puede pasar? Porque, claro, uno ve lo de los jueces que protesta en Europa, que la Unión Europea toma cartas en el asunto. Uno ve que ya empiezan las imputaciones de Podemos. Recordemos el Supremo para el número 3 de Podemos. Uno ve que Sánchez cada día vuelve al aló presidente lanzando humo. Uno ve que políticos, hoy hemos visto a Revilla, son escracheados, para decirlo, por usar la palabra de Podemos, cuando salen a la calle, y otros políticos no pueden ni salir a la calle. ¿Hemos tocado fondo realmente? ¿Qué más puede pasar? Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos en una situación donde llevábamos en el fondo bastante tiempo, pero sí es cierto que quizás sea el momento en el que más cosas están sucediendo. El momento en que todo ha cogido una velocidad y donde todo ese mensaje, toda esa estrategia que parecía más o menos organizada, aunque aquí siempre se ha dicho que era más improvisación que otra cosa, ha saltado por los aires. Pongo el ejemplo Alberto Rodríguez, veníamos hablando de él hace mucho tiempo. El tema del Consejo General del Poder Judicial también se estaba mencionando hace mucho tiempo y los propios jueces eran los que decían, oigan, está pasando esto. Sí es cierto que quizás en temas como el de los jueces esa escalada, ¿no? De argumentos, esa escalada incluso de las formas al escribir directamente a la Unión Europea ya es un golpe en la mesa que pone de manifiesto pues esto que veníamos comentando hace muchos días, muchos meses, que había un chup chup, ¿no? Ese poquito a poco, y parece ser que ya gracias en buena medida a la fatídica estrategia aquella en Murcia que desencadenó todo Correcto. el terremoto político ha tornado en estos días grises que estamos viendo y que veremos dónde nos llevan, la verdad. Sí, porque precisamente podríamos explicar que la historia, vamos a decirlo así, acabará explicando que el principio del final ha sido Murcia, que es algo que incluso Redondo pensaba que, lo que hemos explicado alguna vez, ¿a quién puñetas le importaba Murcia? Y al final, de una cosa menor, quizás una lección para aprender quien haga política a partir de ahora, que no hay cosas menores en política porque a veces de cosas menores saltan las cosas mayores. No hay ni cosas menores ni gente menor. ¿Y por qué digo esto? Correcto. Porque Murcia se ha convertido en el Móstoles del 2021, lo que fue Móstoles en la guerra de Francia, ¿no? De 1802. Nos encontramos con que en este país Murcia siempre ha sido denostado por casi toda la sociedad, pues bueno, por temas de toda índole, y resulta que ha habido gente allí que ha dado un golpe en la mesa porque también hay valores en Murcia. Aquí siempre se habla de Madrid, de Barcelona, y España es mucho más que dos ciudades. Y ha venido el típico listillo de Madrid a pensar que las provincias son tontos, y en las provincias les han dicho que igual el tonto es él. Véase Redondo quién es en esta historieta. Y efectivamente, como bien mencionas, todo el sainete de Murcia ha sido lo que nos ha traído a esta situación donde podemos ver ya y constatar de una manera absolutamente clara que Pedro Sánchez está en modo supervivencia, haciendo una comparecencia sin sentido ninguno, prometiendo y vendiendo humo y hablando de transición ecológica cuando hay... Hoy leíamos unos datos de cerca de realmente 8,5 millones de parados, y el tipo hablando de, pues eso, de los bosques y no sé, son cosas que cualquier persona que lo haya escuchado en su casa o yendo al trabajo, volviendo, habrá dicho que en qué demonios está pensando o en qué demonios no está pensando.
Sí, porque esto al final nos lleva a un tema importante que también viene de Murcia, es decir, recordemos, para concatenar hechos, Murcia, elecciones Madrid, dimisión o cese, llámenle como quieran, de Pablo Iglesias, y al cabo de unos días, claro, Pedro Sánchez se queda sin parapeto, vamos a decirlo así, se queda sin esa salvaguarda que le hacía Pablo Iglesias, que eso que le bloqueaba, digamos, le dejaba en un nivel superior. Y claro, y empieza a verse situaciones curiosas, como si se perdiera la autoridad Pedro Sánchez. Vimos ayer a Simón negando lo que había dicho el presidente, y hoy hemos visto a Gabilondo, el candidato en Madrid, prácticamente en el mismo escenario. ¿Puede ser que la posición y la pérdida de autoridad de Sánchez se precipite por su incapacidad manifiesta de gestionar cuando le toca estar, como hemos dicho esta mañana, en campo abierto, que es un objetivo fácil? A nosotros nos gusta plantearlo desde el punto de vista más que de autoridad, sino de credibilidad. Y lo explico. Autoridad es el presidente del gobierno e independientemente de lo que haya dicho, pueda decir o decisión que pueda tomar, sigue siendo el mandamás, ¿no? Incluso en el PSOE. Pero tú comentabas una cosa que es muy acertada. Ese muro que era Pablo Iglesias ha sido un frontón, ¿no? Y ha ido desgastando mucho a la figura de Iglesias y a la vez a la de Sánchez porque no ha aprovechado ese parapeto para tomar decisiones de calado como o podrían haber sido legislar en alguna forma pues todo lo relativo al fin del estado de alarma. Es decir, que se ha escondido, ¿no? Y, y eso más allá de afectar a la autoridad que pueda tener, afecta a la credibilidad. Y en una crisis del tipo que sea, pero en este caso como la que tenemos, tanto sanitaria como económica, hace falta un tío que tenga credibilidad y que la gente sepa que está ahí o que te diga vamos a salir adelante y sepas que al menos lo va a intentar. Episodios como el que cuentas de Doctor Simón o Ángel Gabilondo contradiciendo a este Pedro Sánchez ya casi descastado porque está nadando solo y nadie sabe hacia dónde, ponen de manifiesto que ha habido gente que está entendiendo, en este caso, la Plaza de Madrid como lo que es. Y Sánchez está abriendo una batalla que se está confundiendo. ¿Por decisión de Redondo o no? Consideramos, por la información que tenemos, que es más una huida hacia adelante del propio Sánchez, porque al final al que le votan es a él, no a su jefe de gabinete. Sí, porque al final lo que hemos dicho más de una vez, cuando hay una crisis, cuando hay una situación conflictiva, lo más importante es el liderazgo, porque sin liderazgo se toman habitualmente decisiones equivocadas y se deja uno llevar a veces por los sentimientos, incluso que son lo menos, digamos, lo menos necesario en una situación conflictiva. Hay que tener la cabeza fría y parece que no es ni la capacidad de Sánchez ni uno de sus principales argumentos. No parece, además lo ha demostrado y esa imagen que siempre ha querido vender de conciliador, si la gente se fija en el último tramo, las pocas veces que ha salido, pero en realidad desde que empezó la pandemia, ha ido cambiando de esa persona afable que intentaba tranquilizar a esa persona que incluso el rictus que tiene en la cara es de combatividad, ¿no? De decir, no me estoy pegando con el virus, me estoy pegando con vosotros. Y yo creo que al final todo se refleja en que ha perdido la autoridad porque no sabe lo que hacer. Entonces, claro, si tú no sabes lo que hacer, la autoridad, como tú le mencionabas, ¿dónde queda? ¿Quién te va a seguir a la guerra si el primero que no ha disparado ha sido tú? Entonces, al final hay mucha gente del PSOE que se está dando cuenta y de Moncloa, afín o no afín al partido, ¿eh? Que pues empieza a ser un poco un barco a la deriva. Sí, porque incluso el rictus de Pedro Sánchez parece que estemos delante de una persona muy visceral cuando pierde los papeles. ¿Podría ser así o no? No parece una persona reflexiva en un momento de tensión. Para que la gente lo entienda, es de sangre caliente, salta rápido y la gente que le conoce sabe cómo actúa ante los problemas y sabe
se enfrenta a ellos y, hombre, a la vista está que como gestor se está enfrentando de una manera bastante equivocada. Entramos ya en otro tema, la campaña Madrid, que se está convirtiendo en un todos contra Ayuso. Hoy hemos visto un vídeo de La Pistolera, recordemos la candidata de Errejón, haciendo el perrea, el baile este. Luego vemos a Gabilondo discutiendo con Sánchez, vamos a decirlo así, Iglesias provocando, parece que... ¿Qué tipo de voto busca la izquierda con estos movimientos tan sumamente extraños, vamos a decirlo así? Porque parece que no buscan el voto de la gente reflexiva con estos movimientos. La izquierda busca la supervivencia porque, primero, hay un voto del PSOE que parece bastante claro por las estadísticas, en torno a 24 creo que estaban dando las últimas, un poquito menos de 30. Nos encontramos con un partido político sin perfil de miras ninguno, sin una profundidad a nivel nacional, que es Más Madrid, que únicamente podemos decir que vive del recuerdo de la yaya repostera, ¿no? De esos 4 años de Manuela Carmena en Madrid. Que Íñigo Errejón ni siquiera quiere entrar mucho porque sabe la imagen que transfiere al partido. Es decir, podemos decir que Más Madrid es una anomalía política dentro de lo que sería el tablero de juego. Y luego nos encontramos Unidas Podemos, que está apelando al personaje, y bueno, yo creo que queda claro que el personaje ya se ha muerto. Obviamente hay un tipo de izquierda, hablo de Más Madrid, que está apelando a ese voto de izquierda moderada, de gente joven que recuerda a los años de Carmena como los mejores en gestión del ayuntamiento, lo cual podría implicar que a nivel de voto, de nicho de voto, fuera verdaderamente limitado, porque solo se entiende que solo afectaría a lo que es la Villa de Madrid. Y luego nos encontramos con Podemos, que seguramente recoja mucho voto de Izquierda Unida, como ha votado siempre, pero el otro día lo que pasó en Vallecas ha sido la puntilla. Nosotros lo hablábamos y decíamos que claro que en Vallecas hay elementos radicales de izquierdas. Lo hay en Vallecas, lo hay en Villaverde, lo hay en mil sitios. Pero ya se está atentando contra la libertad de las personas. Seguramente si nos preguntan a nosotros, a los que conformamos todo el tema del equipo Zulú, Unidos Podemos a fecha de hoy debería estar posiblemente o debería estarlo ilegalizado porque está alentando a la violencia de una manera absolutamente clara. Y no sé lo que se pensará fuera de Madrid, pero tú que estás fuera lo puedes decir, pero nadie entiende muy bien lo que está pasando en Madrid en cuanto a la visceralidad, ¿no? De qué está pasando. Son cosas que no tienen sentido y que no que nadie entiende. Esa es la verdad. Porque de un tema que has comentado, ¿cómo se explica la poca presencia de Errejón con una candidata poco conocida, digamos, más conocida por el tema del pistolero o seguramente a partir de ahora por el baile de perrea? ¿Cómo se explica la poca presencia de Errejón? ¿No quiere mojarse? ¿Quiere quedar apartado para una segunda ocasión? ¿O no hay explicación? La realidad es la siguiente. Errejón es consciente del tirón que tiene. Y es pues entre 0 y ninguno. Esto es así. Y también dentro del partido son conscientes de que el tirón que tiene la propia candidata, como el resto de individuos, me estoy refiriendo a Mayoral, todo este tipo de personajes que andan por allí rondando, no es un político que llame la atención. Y muchas veces para decir algo malo o decir tonterías es mejor estar callado. Y obviamente también es una cuestión que el propio Errejón no quiere entrar e igualarse por lo bajo con Iglesias, porque en ese caso creo que quedaría bastante claro que perjudicaría mucho más a Más Madrid en cuestión de voto. Lo que sí te podemos decir es que desde el grupo de Más Madrid siguen pensando que Podemos no va a conseguir ningún escaño, por lo que están bastante convencidos, de hecho. Entonces,
Interesante. Vamos al último tema de este previo antes de las preguntas. Bueno, habrá un par de temas también, pero ¿cómo se valora el tema de que gente, digamos, del extrarradio de la inteligencia, le diremos así, como Ada Colau, o hoy, eso que se llama periodismo, como Fallarás, incluso Antonio Maestre, el que busca al padre, esté diciendo de que se van de las redes? Bueno, los dos primeros ya han confirmado que se van de las redes, ya veremos cuánto, veremos alguno, que es una limpieza que ya tocaba en las redes, que han perdido totalmente las redes, por cierto, y sumamos Maestre y seguramente alguno más que parece que va a abandonar las redes. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, se puede explicar que una manera de constatar lo que tú dices, la pérdida del control que parecía clarísimo por parte de la izquierda en redes, no se está constatando, pero se está acelerando. Entonces es una búsqueda de victimizarse o de victimizar en cuanto al me voy porque esta red social ya no es demócrata. Y luego se junta también pues este tipo de gente que se cree más importante de lo que son. Yo siempre lo he dicho, a mí que se vaya un político de una red social me parece perfecto, porque el político no tiene que estar poniendo tweets, ni siquiera su community manager. Lo que tiene que estar es haciendo su trabajo. Que se vaya un tipo como Antonio Maestre, que se pasa la vida dando lecciones y diciendo quién tiene el carné de demócrata y quién no, la señorita o señora, no lo sé, Fallarás, que seguramente todos imaginemos dónde puede estar. Pues hombre, yo sinceramente creo que es una ganancia para todo el mundo que está en Twitter o que está en medios. Esta gente debería estar fuera de los medios. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Carmona, que está en La Sexta, siempre hay mucha gente así, o la directora de Público, o el Prolar, Ángela, y todo este tipo de gente, ¿no? Por todos los lados sobran gente, y lo que es muy curioso, que al final están abandonando el barco. Son los que les apearon, y ahora resulta que parece que por un ejercicio democrático y de paz espiritual se van, ¿no? Pero aquí todo el mundo sabe que se van porque ya defender ciertas cosas, pues como comprenderás, no se las puede creer nadie. Sí, sobre Fallarás, según parece, está en algún bar, pero bueno, esos son rumores que hay. No hagamos bromas de esto, que aún nos van a decir algo. Y sí que algunos creemos que además, que podría haber detrás incluso un componente económico, lo vamos a explicar rápidamente. Es decir, esta gente ha estado viviendo, sobreviviendo y atacando a partir de trolls, bots, que tienen un gasto. La gente no se piense que se compran 200.000 seguidores o se pagan 200.000 bots sin dinero. Con lo cual, si las previsiones económicas son malas, saben que todos aquellos que les apoyaban, porque su discurso cada vez es más pobre y menos democrático, digámoslo así, pues resultará que no tienen seguidores ni gente que les dé la coba, digamos, reales. Con lo cual, el dinero también podría estar detrás de esta salida masiva, porque creemos algunos que muchos bots y trolls han desaparecido totalmente. Uno ya puede transitar con cierta legitimidad, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo con cierta higiene por las redes. Y claro, quizá también van por ahí los tiros. A la vista está que lo económico siempre ha sido una parte importante, y a la vista está que siempre ha sido un tema, vamos a utilizar el término, delicado para Podemos. Está claro que ahora, cuando parecen estar desapareciendo y parece bastante claro que hay cierto tipo de actos judiciales que van a tomar velocidad, pues quizás el dinero tiene que ir revertido a la gran campaña de Madrid, que como ellos van a denominar será la batalla definitiva o la batalla final por la libertad y la democracia en Madrid y en España, y eso cuesta mucho dinero. Y ocurre una cosa, y tú lo vas a entender muy bien, porque estás muchas horas en redes. Al final, lo que la gente dice en redes es una cosa, pero la verdad está en la calle, y está en los bares, cuando te vas a tomar algo, cuando te dejan o cuando ves a tu familia. Y es verdad que durante toda esta pandemia, quizás no la interacción social ha estado mucho en Twitter y en Facebook, mucho más de lo normal.
¿Qué pasa? Ahora van abriendo la puerta y la gente vuelve un poco a ver la fotografía grande de la realidad, de salir a la calle y ver las tiendas cerradas, de salir a la calle y ver que no hay gente en los establecimientos, todo ese tipo de asuntos. Y ahí los bots nos llegan. Los bots te pueden retuitear, te pueden vincular a un artículo, pero hay vida ahí fuera y sigue habiendo vida ahí fuera. Y al final eso también afecta. Y obviamente lo que tú dices, el dinero aquí manda. Sí, sí, parece fundamental y como dices, y lo hemos dicho más de una ocasión, mucho más importante que pasearse por redes, vivir la vida, porque si uno no vive la vida ni conoce la calle, difícilmente va a tomar decisiones correctas. Vamos al último tema antes de empezar con las preguntas. Nos preguntaban el otro día en un comentario, porque nos leemos los comentarios de los oyentes en el programa, sobre un poco sobre la forma de votar, sobre el tema este del voto por correo, y queríamos explicar un poco cómo funciona y la diferencia con algún otro país. Sí, bueno, era una pregunta que nos pedía, por favor, eso, que explicásemos cómo funcionaba el tema del voto en España. Y bueno, aquí tengo que reconocer que personalmente es un tema que me preocupa porque, y digo personalmente porque soy yo el que lo cuenta, pero a todos los que estamos detrás, porque estarás de acuerdo conmigo que es esa idea machacona y repetitiva que en las últimas elecciones en Cataluña también pasó, ¿no? Y es ese temor de los pucherazos y de todo ese tipo de historias que bueno, al final hay que pararse 5 minutos a explicarlo. Voy a intentar hacerlo de la forma más concisa. Empiezo por el final, empiezo por el país con el que vamos a comparar. Todo el mundo tiene el temor de que se pueda a llevar un pucherazo a cabo por el tema de Estados Unidos. Por el tema de pues lo que parece ser que hubo unos vuelcos de papeletas y todo ese tipo de cosas que bueno, fueron definitivas para que Biden llegase a la presidencia. Muy rápido. En Estados Unidos no hay una Junta Electoral Central. Y la gente dirá, bueno, eso no importa. La Junta Electoral Central lo que hace en España es poner unos requisitos y unas normas iguales para todos los españoles y todas las regiones de España. Es decir, votas igual en Canarias que en Cataluña, que en Extremadura, que en Murcia, que en Ceuta, que en Melilla y demás. Y pone unas reglas del juego iguales para todos, que es mayores de edad con un documento nacional de identidad o un pasaporte, que es el documento identificativo que existe. En Estados Unidos no existe Junta Electoral Central y cada estado, incluso en algunos estados, cada condado pide unos requisitos distintos. En Estados Unidos no hace falta tener, por ejemplo, carnet de conducir para votar. Tienes que estar inscrito en un censo, cosa que aquí en España nadie va a un censo a decir, oiga, quiero votar. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. En Estados Unidos, tu padre que vive en Alabama puede ir con su carnet de conducir y no le confirman la validez del voto hasta el día que lo cuentan. En España se mira in situ y lo miran 3 personas de la mesa, por ejemplo, sin ir más lejos. En España no existe voto electrónico, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos no existe un órgano como la Junta Electoral Central que contabiliza ellos de forma paralela los votos. Y el voto por correo, honestamente, no tiene el peso suficiente como para cambiar las elecciones en España. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos un voto de diferencia hace que todos los representantes de ese estado, por no meterme en muchos más detalles, va a uno o a otro. En España, por la ley DON, un voto proporcionalmente no afecta mucho. Vamos a poner un ejemplo. En Soria, ¿cuánta gente puede votar de Soria por correo? Ponte que hay censados en Soria, me estoy inventando números porque no los he mirado, pero vamos a recordando las últimas generales, votaron en Soria 17.000 personas para conseguir un escaño. Es decir, para conseguir un escaño, no votaron 17.000. Hubo que juntar 17.000 votos para conseguir un escaño. Uno. En Madrid, 130.000. ¿La gente de verdad cree que Correos va a tener que abrir un número, voy a poner, de 50.000 papeletas, va a tener que ver en qué colegio electoral vota cada uno y va a cambiar las papeletas
cuando realmente el porcentaje de votos por correo en España es del menos del 5% y que va a haber en colegios electorales que ni siquiera va a haber votos por correo. Es decir, es imposible que aunque haya un fraude masivo en correos, tendría que votar, hablando en números totales, tendría que votar el 50% del censo nacional de España por correo y cambiar el total de las papeletas para poder ganar unas elecciones por pucherazo. No sé si es por desconocimiento de la ley electoral en España, no sé si es por desconocimiento de cómo se reparten los escaños. Para que te hagas una idea, aquí en España, cuando se contabilizan los votos, se contabilizan delante de los interventores de los partidos y firma la hoja el presidente y los vocales de la mesa. Es él, como en una suerte de acta notarial, el que comunica a la Junta Electoral Central los resultados. Y la Junta Electoral es la que la comunica al Ministerio del Interior porque forma parte. Y las actas son públicas. Y todos hemos visto interventores pegándose porque hay un voto o no un voto que cree que no es válido o no. ¿Que va a haber gente que va a seguir diciendo que puede haber pucherazo? Pues ahí ya creo que nos tenemos que retirar y decirle sí bobito y ya está. Es imposible cometer fraude electoral en España. Imposible. Siempre nos comparamos con Estados Unidos y hay cosas que no las hacen bien. El mejor sistema electoral en cuanto a contabilizarlos es España, dicho por la ONU. Ya está. Entonces, de verdad, sé que me van a cocer en los comentarios. Me da exactamente igual. No puede haber fraude electoral en España. No puede haberlo. No hay más. Sí, y hay una cosa interesante en este tema que creo que también compartiremos, que a veces hay gente muy razonable, vamos a decirlo así, que se ciñe, digamos, a cosas, a teorías conspiratorias, vamos a llamarle también así, y pierden a veces el razonamiento. No sé si me explico, es decir, a veces se emperran en cosas, por citar lo del vídeo de la candidata de Más Madrid, se emperran en cosas que no tiene sentido, porque tampoco se llega a ningún lado emperrándose en eso. Y en todo caso, quien no quiera votar por correo, que vaya presencialmente, tampoco tiene ningún problema. Efectivamente, aquí lo que pasa es que hay cierta gente que, primero, siempre busca leer lo que quiere leer para reafirmar su condición o su opinión, y sentimos decirle que este no es el sitio adecuado para eso. Correcto. Y luego hay gente que siempre necesita tener una excusa por si algo va mal, ¿no? Y lo fácil es que haya una conspiración de los poderosos para tú no tener responsabilidad. Si tú no te fías, lo que comentabas, en el voto por correo, no votes por correo, pero no digas que se puede cometer fraude porque es que es imposible. Y hay gente que dice, es que yo sé de alguien en correos que cambió una papeleta. Si lo sabes y no has ido al juez, difícil. Y luego hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, las papeletas no las protege la Guardia Civil. Eso no se ha dicho en ningún sitio. En ninguno. Es que el director de correos es amigo de Sánchez. La gente se debería mirar en el Código Penal qué le puede pasar a alguien por abrir el correo de terceros o por manipular unas elecciones. A ver si te juegas los años por tu amigo. Quiero decir, es lo que comentas. Yo entiendo que la gente tenga paranoias y tenga razones para decir nos están haciendo la púa o la 13-14 o como quieran decirlo, pero aquí estamos para decir las cosas como son. No puede haber fraude electoral en España. Lo siento para aquella gente que lo crea. No puede haberlo. Es absolutamente imposible. No hay más. Correcto, siempre decimos que, y obviamente, y eso es como los ejemplos que siempre se ponen, claro que puede haber todos, yo al menos he estado 2 veces en mesa electoral y yo veo cómo se funciona, como dices, están los interventores que están mirando si el voto es para uno o para otro. Se nos hace difícil ver 5.000 votos colocados de golpe sin que nadie se entere. En un pueblecito pequeño alguien rompe una papeleta porque son 3 amigos y tal. Vale, pero estamos hablando de porcentajes, ni porcentajes diríamos. Estamos hablando de cosas nimias que entra, digamos, en esa pillería de este país, en ese lazarillo de Tormes que ha pasado siempre, pero que no invalidan ni mucho menos, como has comentado, que sea uno de los sistemas mejores del mundo, los sistemas electorales en este país. Al menos que algo que tenemos bueno no lo machaquemos tampoco. Ojo, dicho esto, personalmente, yo lo he dicho en este espacio, yo aplaudo a los países de la Unión Europea que no permiten el voto por correo.
Dicho esto, tengo que reconocer que, porque es así, son hechos, que es imposible falsificarlo. Y creo que es justo para todos también explicar esas cosas, aunque a muchos no lo quieran entender o no quieran escuchar. Correcto, pues vamos ya, si te parece, con las preguntas, que hoy tenemos unas cuantas. Las hemos dividido en 3 bloques. Hemos dividido elecciones del 4M, actualidad y una tercera parte de miscelánea. Si no nos equivocamos, un segundo que las estamos mirando. Actualidad. Vale. Pues empezamos por las elecciones del 4M, ¿vale? La primera pregunta es, a raíz de los... Recordemos que son preguntas que han llegado desde hace, como le hicimos el programa el domingo, como hemos dicho, por temas de complicaciones de agenda, vamos a dejarlo ahí. Puede haber alguna pregunta que quizá parezca lejana, pero son todas, hemos mantenido, digamos, todas las que consideramos que hay que contestar. La primera sería, a raíz de los incidentes en el mitin de Vox de Vallecas, ¿qué información se maneja desde la Moncloa al respecto? ¿Hay nervios porque dicha revuelta en ese barrio pueda perjudicar al bloque de la izquierda? Efectivamente, hay preocupación en la izquierda, no tanto en el PSOE, sí en Más Madrid y en Unidas Podemos. El PSOE es verdad que tiene un votante histórico en Vallecas, pero la gente tiene que entender que Vallecas, y lo digo de verdad, es a nivel sociológico, y si alguien nos está escuchando y ha estudiado criminología o sociología, la estructura social de Vallecas es única en el mundo, es un barrio, a nivel social funciona de una manera vecinal, ¿no? De todo esto de asociación de vecinos. Y en Vallecas ahora mismo hay una ruptura social con todo lo que ha pasado con Vox, porque la realidad es que ha habido gente del barrio de toda la vida que ha ido a escuchar y ha tenido que salir por patas porque le tiraban piedras. Esto de Vallecas antifascista, hay que recordarle al señor Iglesias que le votaron menos que a Vox en las últimas generales, por poner un ejemplo. Y luego yo siempre lanzo el mismo mensaje. Es curioso que los que llamen barrio obrero para decir pobrecitos no tienen dinero, no tienen X servicios, sea la izquierda, que son los que defienden. No sé, es un poco un orgullo obrero, un poco... Yo no lo entiendo, ¿no? Es como de... Somos los pobrecitos y os tratamos como pobrecitos para que nos deis el voto. El polvorín que han incendiado en Vallecas no lo van a pagar. No lo van a pagar. Obviamente aquí podemos también entrar a discutir si hacer un meeting Vox es provocar o es llamar al conflicto o que la gente lo delimite en los términos que quiera. Eso es un tema. Pero que han metido la pata hasta el Corvejón y que no van a poder solucionarlo, cuidado, ¿eh? Y además, Vallecas, la gente que no sea de Madrid quizás no lo sepa, Vallecas hay de todo. Hay zona antigua con casitas de hace 100 años con mucho inmigrante, a zonas nuevas de powers, ese concepto que Antonio Maestre les trata tan mal, ¿no? Esa clase media que quiere un chalecito pero no puede y se compra un piso. Este tipo de comentarios también muy clasistas y demás. Vallecas no es de izquierdas. Vallecas seguramente sea la tumba de Unidas Podemos y yo tengo que reconocer que es justicia poética. En caso de que suceda, por supuesto. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hay de veraz o falso en la información que ha dado esa chica, nos ponen aquí en Twitter, acerca del supuesto acoso de Monedero, Iglesias y una tercera persona no identificada? En caso de ser veraz, ¿qué probabilidad hay que la justicia se pronuncie al respecto? Primero, yo no estoy en la mente de cada uno para saber si lo que cuenta o lo que no cuenta es verdad. Hay gente que ha comentado que era un ejemplo, una historia más o menos real para poner en tela de juicio la supuesta sororidad para con este tipo de situaciones. Decirle voy al baño a refrescarme, te espero allí, no es un delito. Otra cosa es que esta chica se hubiese sentido ofendida hace 10 años y hubiese actuado. Esto pues es
una historia que da para mucho meme en internet y poco más. Y luego para darnos cuenta de que pues los personajes pueden ir diciendo al público que la mujer o ciertos mensajes y luego ser todo lo contrario, sin Ujú. más. Vale. La siguiente, ¿qué proyección comparten en la Moncloa sobre la intención de voto a la formación Vox? ¿Comparten el análisis elaborado por Tezanos? Bueno, la gente entenderá que lo comparten porque Tezanos y Moncloa es Moncloa y Tezanos, ¿no? Tanto monta, monta tanto. Con Vox hay un problema real en Madrid, eh, que es, lo explicábamos la semana pasada, ojo con el voto a Vox, porque no son unas generales. Habrá que ver qué potencia tiene Rocío Monasterio como candidata o no. Hay gente que pensamos que quizás no es una candidata lo suficientemente buena para aglutinar eh, el voto en Vox, que sus propias encuestas dicen que igual sea una sorpresa. Aquí saldrá el de siempre de, bueno, pero es que Tezanos dijo que, o GAT3 dijo que en Cataluña iban a sacar 4 y sacaron 11. En Madrid la preocupación es real y claro que tiene mucho apoyo, claro que salen a la calle y reciben mucho apoyo, pero el apoyo tiene que ser en votos y aquí pues hay que tener claro una cosa. Existe una especie de estigma, ¿verdad? Por votar a Vox. Es como que te da... Hay Sí, mucha te gente da que dice, cosa. hostias, me da cosa porque me van a llamar, ¿no? Y yo Ujú. lo que digo a la gente es, si tú quieres votar a Vox, vota a Vox. Y si te preguntan, pues lo dices y no pasa nada, porque es un país que afortunadamente la gente puede votar al partido que quiera. Y el PSOE claro que tiene preocupación, no porque saque más o menos escaños en la Asamblea de Madrid, sino porque saben que Vox va para arriba y que Vox va a plantar cara a Madrid, al PP, perdón, de manera clara. Porque ¿qué candidato podrían haber pensado para Madrid en Vox? ¿Qué candidato tendréis en mente allí en los análisis vuestros? A Que hubiera ver, dado un mejor resultado, quiero decir, que Monasterio. es que cuando hemos realizado los análisis de la situación en el sentido de ver un poco Vox como partido con una voluntad de ser una potencia a nivel nacional, nos hemos encontrado que el único candidato real que podría tener un peso específico en Madrid sería eh, Iván. Ortega Smith. No, Iván tiene un perfil demasiado internacional, demasiado Ujú. potente para Madrid. Es cierto que Rocío Monasterio se está soltando, y es verdad que en el origen, cuando nosotros vimos un poco el plantel, dijimos, uff, a nosotros nos está sorprendiendo mucho, hay que decirlo. Pero es verdad que quizás Ortega Smith en Madrid es mucho más conocido, ¿no? Y es como esa imagen fuerte de, bueno, son 4 o 5 jinetes famosos en Vox, uno de los que Ujú. más cariño tiene y que siempre ha defendido Madrid y parte también de la estructura social madrileña, desde Bailando el Chotis, desde Hablando de los Toros o todo este tipo de cosas, ha sido Ortega Smith. Pero bueno, es una campaña muy rara, hay que ir viéndolo poco a poco y yo insisto, el mensaje es que Rocío Monasterio ha ido mejorando poco a poco, pero hay temor y eso se sabe porque incluso ellos han dicho no hay que hacer en caso a las encuestas, pero Ujú. Hay que estar pendiente. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe que Más Madrid tenga un perfil más bajo en la campaña? ¿Qué efecto podría tener en los votos? ¿Habrá un trasvase de votos hacia Podemos? ¿O la gente que no acabe de tenerlo claro si irá mejor a la abstención, el voto de izquierda? Es decir, que vamos a decirlo claro, el voto de izquierda no se va a ir a votar a Vox ni a Ayuso en general. Entonces, ese voto tradicional, si ve que sus candidatos, recordemos, el soso, la pistolera y el delincuente, ¿dónde podría ir con esa campaña de Más Madrid de perfil más bien bajo? bueno, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? La campaña de Más Madrid tiene que ser de perfil bajo porque el partido de base es perfil bajo. Esto es, no tienen la candidata, en fin, no hay por dónde, es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente, es que no tiene.
Su única baza es decir, soy doctora, abandoné la asamblea para ir al 12 de octubre a ser doctora y soy doctora. Es como, vale, ya sabemos que eres doctora, pero no hay más. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una confrontación con Podemos es igualarse por debajo. Y Más Madrid o Más País viene porque hay una escisión en Podemos donde Errejón entiende que el partido tiene que ir por otros derroteros más centristas. Seguramente el trasvase de votos sea entre... Ojo, va a haber un trasvase de votos de Podemos a las derechas importante, porque los partidos extremos siempre tienen esa posibilidad, ¿no? Y más cuando es una situación tan extraordinariamente rara. El trasvase será, en líneas generales, puede ir votos de Podemos hacia Más Madrid, de Más Madrid se puede ir algo al PSOE, del PSOE a Más Madrid no parece que haya mucha porosidad y luego habrá que ver la gente de Ciudadanos a quien vote. Es cierto que las encuestas no dan un incremento muy grande a Más Madrid respecto a lo que consiguieron en el 19. Entonces, no sé, al final en Madrid está pasando una cosa un poco extraña. Y es que están diciendo tanto que la gente no está oyendo nada. Solo está viendo el vídeo de Ayuso corriendo, el vídeo de los 100 montaditos. Hasta ahora es todo como una broma de mal gusto, que están tomando el pelo al votante y más de uno se va a arrepentir. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto cambiamos de partido? ¿Hasta qué punto puede perjudicar a Gabilondo que Pedro Sánchez esté haciendo prácticamente la campaña con él y mantenga a Gabilondo en un perfil bajo, excepto hoy, curiosamente, que se ha puesto, digamos, uno a decir una cosa y el otro otra cosa? Pero parece a veces que el candidato sea más Sánchez, que casi algunos pensamos que podía haber dejado la presidencia y hacer como Iglesias, y hubiera sido un tema mucho más divertido todavía. Aquí lo dijimos, como Pedro Sánchez entre en la campaña de Madrid, como lo está haciendo, veremos si la Junta Electoral Central, yo ya lo dejo aquí lanzado porque nos tememos, sospechamos que la Junta Electoral Central va a pegar más de un tirón de orejas y dos a Pedro Sánchez porque hará utilización de los poderes del Estado para hacer campaña por Ángel Gabilondo, cosa que ya está haciendo y que veremos lo que tarda en llegar a la Junta Electoral Central. Dicho esto, Ángel Gabilondo necesita lo mismo que Isabel Díaz Ayuso, que los líderes del partido se queden en su casa haciendo calceta, que no salgan a hablar, porque Gabilondo lo tiene muy fácil. Históricamente ha habido un número de personas X a Madrid que ha votado al PSOE, eso no va a cambiar. Y ahora tienes a un tipo que te dice hoy que va a aumentar el impuesto de sucesiones y de patrimonio, que en Madrid está bonificado al 99%. Y claro, tú como candidato, estoy pensando en Ángel Gabilondo, ¿ahí qué haces? Te callas, te la envainas, le llamas y dices, eres tonto porque me estás haciendo la cama, porque en Madrid nadie va a querer. Con la gente que está muriendo, ¿quién va a decir, ah, vale, estupendo, voy a votar al que me va a subir poder recibir la herencia de mi padre, que ahora mismo me costaría 1.000 euros, a pagar 60.000? Voy a votarle. Estamos siendo testigos de unos acontecimientos trágicos. Ojo, y Gabilondo está rezando, además lo sabemos desde dentro del Partido Socialista de Madrid, que Sánchez no hable. Eso sí, porque al final más que trágicos parecen tragicómicos. Sí, Lástima, hay que decir que es una situación lamentable y que no hacemos broma con esto. Pero bueno, nos vamos a la siguiente pregunta, que también vamos a hablar de un personaje tragicómico en este caso. El giro de Arrimadas para apoyar a Ayuso, en caso de que entre en la Asamblea, ¿a qué obedece? ¿Hay informaciones sobre intenciones reales de Ciudadanos tras estos vaivenes? ¿Hay algo detrás que se está ocultando? A ver, tú lo has dicho, aquí la clave es que consiga el 5% de los votos. Vamos a ponernos en la hipótesis de que
por arte de vivir que eso ocurre. Y saca 5, 7 escaños. Es suponer mucho, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo intenso. Sí, cierto. Bastante intenso. ¿A qué obedece? Pues hombre, obedece a que si se junta el PSOE es la rúbrica definitiva a no sabemos lo que hacemos y voy a ser ministra con Pedro Sánchez, y la otra es la de hemos metido a la pata, vamos a juntarnos con Isabel Díaz Ayuso a ver si del cariño que nos tuvo nos cae algo. Pero claro, estamos hablando de que tiene que pasar, pues eso. No sé, es que Ciudadanos está un poco... La gente recordará el partido de España-Malta, pues... Hostias, Ciudadanos está en esa situación. Está en una situación de que a día de hoy, si saca 5 escaños, bueno, la sede se cae, te lo digo yo, sin duda. Sí, porque lo de Ciudadanos es curioso, porque nos recuerda un poco se llamaba Henry Bonello, aquel portero de Malta que recibió 12 goles en aquel partido de hace unos cuantos años. Los que somos mayores nos recordamos, la gente joven, como tú, no se acuerda. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué creen que se puede diferenciar los programas de Vox del PP o el de Más Madrid Podemos con el del PSOE? Se refieren a los programas, no digamos a las manifestaciones, pero por ejemplo en temas económicos, temas sociales, ¿tanta diferencia hay entre uno y otro partido? Bueno, por hacer así dos grandes grupos, es verdad que quizás los partidos, por ejemplo, Vox y Más Madrid o Unidas Podemos, salen un poco más de la caja, ¿no? De lo tradicional. Las diferencias, hombre, pues entre Vox y el PP, hablo en ámbito autonómico. Teniendo en cuenta lo que puede hacer un presidente autonómico, no veo mucha diferencia a nivel real de lo que podrían o de lo que no podrían hacer. Estoy pensando Vox, pues seguramente podría eliminar asociaciones que ellos... Pero es que claro, es que eso es... me gustaría poder contestar a la pregunta de una manera más profunda, pero al ser a nivel autonómico, solo podría ser tema sanitario, que por ejemplo las derechas y las izquierdas piensan lo mismo, unos que está bien hecho, los otros que está mal hecho. A nivel de tributos, PP y Vox, que los impuestos que paga Madrid podrían ser incluso menos, y la izquierda. Aquí yo sacaría a Ángel Gabilondo, que hay un dumping fiscal en Madrid terrible y que hay que poner impuestos a respirar. Pero claro, tampoco podemos tratar el tema con más profundidad porque, primero, ni sabemos los programas electorales, y segundo, porque claro, al ser en un ámbito tan reducido, que se entienda, no es la profundidad de unas generales que podríamos decir, pues las líneas de defensa, educación, todo esto. Eso sí, aquí me gustaría puntualizar una cosa. Realmente la única que parece, o los únicos que parecen tener las cosas claras, son las derechas. Hablo en tema de educación, hablo en tema de tributos, hablo en tema de este tipo de asociaciones, bajar pues todavía más los impuestos para beneficiar a las empresas que vengan a Madrid. Los demás, si la gente se fija, dicen solo utilizan la sanidad. Lo demás, claro, utilizan la sanidad porque es lo que interesa ahora. Creen que interesa ahora. Pero a la gente, ya lo hemos hablado, ¿cuánta gente queda por coger el COVID? No puede quedar. En Madrid no pueden quedar millones y lo ha pasado todo el mundo. O sea, tú preguntas a cualquiera, ya lo he pasado. Entonces, hay gente que está llevando la campaña a la vacuna a los hospitales y hay gente que está llevando la campaña al, oye, tenemos que hacer esto y esto para salir adelante. Esas son las derechas, las izquierdas están pues echando balones fuera. Nos vamos a la última pregunta sobre las elecciones de Madrid, que es ¿qué va a hacer o qué podría hacer todavía más la maquinaria, digamos, de Sánchez para tal de embarrar el terreno a Ayuso? ¿Qué tipo de ataques, desprestigios se aumentarán en los próximos días? Algunos creemos que sí. ¿No parece que esto se vuelva en contra incluso del gobierno porque se les nota desesperados?
Sí, obviamente para el gobierno es una imagen tristísima porque no hay forma de ocultarlo. Ahora bien, ¿a qué forma la puedes atacar? Pues lo puedes atacar por el número de fallecidos en, en la crisis del COVID, lo puedes atacar en los supuestos recortes en sanidad, que son totalmente falsos, pero que la gente no se molesta en averiguarlos, y puedes atacarlo en poco más porque todo lo demás va contra tu tejado. Entonces, ¿que vamos a ver episodios de ataques? Posiblemente, pero lo tenemos que entender dentro de la contienda y obviamente con más mano izquierda porque el mundo está mirando, ¿no? En el sentido de España está mirando y claro, al final tanto va al cántaro a la fuente que igual se rompe, ¿no? Y Redondo aquí, pues tonto no es, la verdad. Ujú. Pues nos vamos a temas de actualidad, si te parece, y empezamos con la primera pregunta en relación a esa visita de Sánchez, nos dice el oyente, inexplicable a Angola, que parece que, vamos, también algunos lo pensamos, que en una situación como la actual, con todo el respeto para Angola, obviamente, ¿qué hacemos en Angola? Y nos pregunta el oyente si creemos que dicha visita se debe a algún interés, digamos, oculto. Algunos apuntan al hecho de las relaciones de Podemos con los antiguos gobernantes de Angola, etcétera, etcétera, que podría tener a ver algo con esto, con la presencia cubana en su momento en Angola. ¿Qué podemos decir de esta visita, digamos, Bueno, no oficial, sino lo extraoficial? ¿Qué podríamos bueno, decir? con todo el respeto, esta es la historia que mencionaba antes de a veces quieres que te contesten lo que quieres oír y no sé si es por desconocimiento o por intentar, no sé, bueno, el caso, voy a explicar un poco la situación. Angola, que parece un país pues que la gente seguramente desconozca dónde está, resulta que es el tercer país, no me quiero, sí, es el tercer cliente de España en importaciones. El tercero, Angola. No es Francia, no, es el tercero. Y casi todo lo que nos trae es petróleo. De hecho, datos del 2019, hemos importado casi 1.000 millones de euros en petróleo. Y ellos son el 23, el 23º en la lista de proveedores de España. Y es una plaza muy importante para toda la zona subsahariana, donde España todavía tiene influencia gracias a Angola. Estas son las típicas historias que no se pueden entender si no conoces la historia angoleña o la relación bilateral entre España y Angola, y que aparecen ciertos elementos como pues los médicos cubanos que menciona el oyente al realizar la pregunta y demás. ¿Que Cuba ha tenido presencia en Angola por motivos políticos? Efectivamente, de 1975 a 1991. Aquí pensar que son por temas de maletas y plus ultras y demás, pues son cosas equivocadas. ¿Que es verdad que puede ser inexplicable en tiempo? Bueno, aquí hay que decir que llevaba organizado un tiempo y que, hombre, la gente estará de acuerdo conmigo de que de un país del que tienes una necesidad imperiosa de llevarte bien con él porque es la base de tu petróleo que consumes en España, que es el tercero de tus más importantes clientes, pues igual esa visitilla insignificante que puede dar lugar a historias para no dormir, pues es simplemente diplomacia a la antigua, que se está olvidando también que existe. Sobre esta pregunta, un pequeño inciso, una pequeña pregunta que nos viene a la cabeza ahora. Hubo rumores, hubo comentarios que había habido un enfado en el Reino de Marruecos porque no fuera Marruecos, recordemos que fue Angola y Senegal, y se obviara pasar por Marruecos, que consideraban que era lo mínimo luego del paso de la pandemia, una visita del presidente. Algo al respecto, si Marruecos manifestó privadamente, obviamente, su enfado por la no presencia de Sánchez. No, son rumores. Además, aquí voy a ser muy claro porque es un país que conozco. A Marruecos se le va a visitar a él, no de paso. Quiero decir, Vale. esto es como cuando tú vas a ver al pueblo a tu abuela y de paso vas a ver a tu tía porque si no se enfada, ¿no? Pues no, esto es, no, a Marruecos se le va a ver... Es tu abuela. Claro, Marruecos es tu abuela, es como no vayas,
hay un problema. Y de todas maneras, las relaciones con Marruecos, hay que recordar que la embajadora en Madrid del Reino de Marruecos visita con asiduidad las instalaciones del Ministerio de Exteriores y hay unas charlas bastante entretenidas y bastante constantes. Es decir, no ha habido quejas. Que se ha filtrado por ahí que ha habido alguien que ha dicho que por qué no han pasado. Sí, porque siempre es una forma de hacer un poquito de presión, ¿no? Pero realmente a Marruecos hay que ir a verle, pero se le va a ver a él solo. Vale, ha quedado claro la respuesta a la pregunta. Cambiamos de pregunta. ¿Se precipitó Sánchez al anunciar el fin del estado de alarma el día 9 de mayo y que no prorrogaría más? Por cierto, hay rumores también que dicen que podría cambiar de opinión. Hay rumores, se está barajando, es verdad que es un tema que se ha complicado, más que nada por miedo, pero es verdad que aquí ya intervienen muchos conceptos ya de sociología, de que la gente está cansada, la gente se la ve cansada y demás. Se precipitó, supervivencia, lo dijo porque consideraba que era lo que tenía que hacer y entenderás, o por lo menos creo que compartirás, que es mucho más fácil levantar la mano y a las 2 semanas decir, uy, se nos está volviendo a ir, que después de toda la polémica que ha habido, decir otros 3 meses. Porque claro, es otra negociación, es reconocer que lo has hecho mal o que te estás aprovechando. Entonces, ha habido un error en los cálculos. No, estamos de acuerdo en esta opinión. Siguiente, aquí una más de análisis. Si podíamos analizar el vídeo de campaña de Isabel Díaz Ayuso, ese que está recorriendo por barrios de Madrid, como dijo luego Pablo Iglesias, tía, te faltan algunos. ¿Alguna opinión, algún análisis sobre ese vídeo? Aquí vamos a pedir a todos los espectadores que nos dejen unos días para analizarlo detenidamente, porque es verdad que lo hemos visto, pero queríamos analizar todos los que fueran saliendo para hacer como, no un especial, pero un poco tener la capacidad de explicar un poquito de todo. Entonces, si te parece, pues nos emplazamos a responder esta pregunta. Sí, como la campaña todavía falta tiempo, sin problema. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sanciones desde Europa se puede esperar al gobierno de Sánchez por el tema de Plus Ultra? Lo que, primero yo hago un inciso, lo que parece claro que si se avanza en ese tema, lo primero será quitarle el dinero a Plus Ultra. Otro es donde lo vas a encontrar. Quitarle el dinero a Plus Ultra, hacer que España te lo pague, obviamente quitarle cualquier capacidad legal para operar en territorio europeo y básicamente económico. No hay otra forma de cogerlo. Otra cosa es que se emprendan acciones legales contra los gestores de la empresa porque se estime algún órgano judicial que se ha incurrido en algún delito. Que, ojo, veremos a ver. Pero en principio económico y prohibirle volar, además del público tirón de orejas, que viene muy bien para los temas de inversores y todas estas. Vale, la última pregunta de actualidad sería, ¿qué opinión tienen en Europa de la gestión de la pandemia? ¿Creen que está siendo acertada? En Europa hay una forma de trabajar un poco que no se sabe mirar desde fuera. Es decir, viven en una burbuja donde, bueno, parece que todo está bien y de vez en cuando alguien viene desde fuera, les falta el respeto, véase Erdogan, o les dice, oigan, esto está mal. Curiosamente con lo de las vacunas se han dado cuenta de que están haciendo el absoluto ridículo y somos muchos los que pensamos que es el principio del fin de la Unión Europea como lo conocemos. ¿De qué sirve una caterva de burócratas cuando el único reto real que ha tenido la Unión Europea desde su formación como la CECA y la Euratom ya en los 50, el único reto real, además de la reunificación a Alemania, que estaba medio hecho, ha sido el COVID. Y no han estado a la altura. Entonces, pues oye, si no sirves, pues échese a un lado, ¿no? No, está claro que lo de Europa y las vacunas es una de las cosas con menos explicación lógica que podemos ver. Hasta algunos laboratorios literalmente les han tomado el pelo y, como comentas, lo de Turquía, esa reunión donde alejan, digamos, a la persona de la Unión Europea por ser mujer de un sofá,
es bastante lamentable que se aceptara. En fin, cosas a veces de Europa que uno no entiende. Vamos, si te parece, a la sección de miscelánea. Y la primera pregunta que nos hacen un oyente es un poco curiosa. Si el rey no firmara alguna ley por motivos éticos, por ejemplo, ¿esa ley no entraría en vigor? Es más, ¿podría practicar según dice el oyente, filibusterismo real y alegar que se le ha traspapelado? Bueno, esto ya parece imaginación. E ir dando largas impidiendo su entrada en vigor. Hombre, algunos creemos que esto no son las monarquías del siglo XV. No sé, ¿algún comentario? Si el rey Felipe VI quiere acabar con la monarquía y que se vote una república, que haga eso. Porque es que te lo digo porque si no lo hace, si no sanciona la ley, se enfrentaría realmente. Es un tema que la Constitución como tal no lo recoge, pero estaría claro que habría un debate de entonces, ¿para qué sirve? Entonces, sería el fin de la monarquía, no hay más. Por poder puede, ojo, ¿eh? De hecho, Sí. hubo un caso en Bélgica de que por la moral del rey no sancionó una ley porque decía que era amoral, pero vamos. Bueno, cosas que pasan. Siguiente pregunta. Nos preguntan de qué trata el Pacto de Estabilidad Institucional aprobado en el Parlamento el año pasado y del que prácticamente no se ha hablado. Bueno, básicamente, por definirlo, es una reedición o una reestructuración del famoso pacto antitransfugismo. Es como un libro de buenas conductas donde se establece pues todo el tema de tránsfugas y este tipo de cosas. Vamos a la siguiente pregunta. Según nos dice un artículo periodístico, que es correcto, de marzo del 2020, la delegación de Pekín del CNI informó en enero del 2020 la agresividad del nuevo coronavirus. Según este artículo, el CNI pasó la información a Sánchez, pero este la deselló, ya que la fuente, Beatriz Méndez de Vigo, es hija de un antiguo ministro del PP. Por cierto, queremos recordar, candidata a ser presidenta en su cuento del CNI, a presidenta directora, perdón. La pregunta que nos hace el oyente si la información es cierta, sino que en caso de ser cierta y con un futuro cambio de gobierno y una hipotética desclasificación de esos informes, ¿podrían ser usados para temas penales? Aquí volvemos a hablar de, en caso de que cambie el gobierno, en caso de que cambie la ley de secretos o no, y en caso de que se desclasifique. En caso de desclasificar, claro que es punible lo que allí sugiera, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la hipótesis de la hipótesis de la hipótesis. Pero bueno, por contestar, claro que podrían ser usados, sin duda. Y existe en principio esa información, se supone. Obviamente, cualquier antena del CNI pasa información de lo que considere oportuno. En este caso, la directora de la antena en Pekín era la ex número 2, que es la que la sustituyó a la actual directora del CNI, sin ir más lejos. Eso se comunicó, se comunica, es público, se sabe. Y el gobierno, con la información del CNI, pues hace lo que considera oportuno, porque obviamente a nivel sanitario es el encargado. Ahora, si el día de mañana se desclasifica y hay algún tipo de prevaricación o de algo que se pueda perseguir judicialmente, pues obviamente si están desclasificados se podrán utilizar, pero vamos, ya te digo yo que no va a pasar. Vale, no, porque una cosa que sí que hay que aclarar que a los oyentes, es decir, que no se piense que cuando, por ejemplo, emite un informe el CNI desde una antena, y no lo decimos con mala fe, son 100% verosímiles, es decir, que a veces se pasa información que obviamente hay que reanalizar, porque esto no va al mundo de los servicios de información de verdades absolutas. Estamos de acuerdo en este punto, supongo. Sí, eso es. Al final tú tienes una información, la lanzas a tu nave nodriza, que es el Centro Nacional de Inteligencia, y allí pues se valorará y se pondrán conocimientos si se tienen que poner. Pero claro, verdades absolutas, pues en inteligencia las haylas, pero en tema sanitario pues simplemente informas. Es como cuando ocurre un accidente de un barco y se informa al presidente, oiga, ha habido un naufragio en el Mediterráneo. Es igual, para que la gente pueda tener algo. Vale, perfecto. Nos vamos a otra pregunta.
Si es cierto que el 9 de mayo se acaba el estado de alarma, si es así, ¿se puede hacer un croquis de la situación que queda tanto de la pandemia como de la vacunación? Bueno, pues de la pandemia seguirá estando el virus danzando. Ujú. La vacunación pues está establecido por el Ministerio de Sanidad el calendario que la gente puede consultar en la web, que obviamente no me sé de memoria porque hay cientos y cientos de peros. Y bueno, pues lo único que la gente podrá recuperar derechos fundamentales. Precisamente sobre eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible, que esto también estamos, como decíamos antes, no hay verdades absolutas en nuestras respuestas, cómo es posible que haya comunidades que parece que vayan a pedir continuar con el toque de queda si afecta a la conculcación de los derechos fundamentales? Bueno, en el caso de que no haya legislación, que de todas maneras no podría existir porque se conculcaría el artículo 18, 55 y demás de la Constitución, pasaría al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y dejaría en manos de los jueces la decisión, que es una irresponsabilidad y una sinvergonzonería terrible. Aquí el que tiene que decidir no es un juez. De hecho, así ha pasado, que los jueces están diciendo que no. Es un atraco. Obviamente no vamos a esperar al Tribunal Constitucional porque no sabe Dios, pero Ni esperamos, ni se espera. no, efectivamente, es triste, pero al final nos están coartando, y hay que hablar así, nos están coartando nuestros derechos y los jueces no tienen que tomar esa decisión. Al final, o un juez entiendo que va a poner la Constitución y los derechos fundamentales por encima de todo en caso de que una comunidad autónoma pregunte por, por si puede o no puede hacer el toque de queda. Nos vamos a la penúltima pregunta de los oyentes, que para nosotros tiene un argumentario, creemos, no del todo correcto, pero vamos a leerlo. Nos dice que esta pandemia que venimos soportando hace más de un año ha provocado los peores datos económicos desde la guerra civil, eso estamos de acuerdo. Sin embargo, ese ambiente de crisis, de queda y de parón económico no parece haberse trasladado a la sociedad de la misma forma que lo hizo en el 2009. En este punto creemos no estar de acuerdo, creemos que hay gente que se ha visto afectada y gente que no, simplemente. Donde nos dice el oyente, se percibía con mayor nitidez los apuros que pasaba la gente. Insistimos, pues seguramente no conoce suficiente gente. Por la caída, por ejemplo, en la producción automovilística, congelación de salarios públicos, creemos que aquí está la clave, en el sentido de que lo público quizá no se está afectando, y nos dice la pregunta en conclusiones, ¿a qué puede verse este efecto? Desinformación por parte de los medios prostituidos, ya saben esta expresión que usamos, mentiras constantes del gobierno, o que lo peor está por venir. A ver, es un conglomerado, ¿no? Un poco, al Sí. final nos encontramos con una situación donde la crisis es sanitaria, afecta de una manera a todo el mundo muy similar, por lo que comparado con el 2008 es un poco distinto, porque la crisis del 2008-2009 era una crisis en el ladrillo, inmobiliaria, donde la gente perdía todo lo que tenía porque eran unas hipotecas que te cogían absolutamente todo. Entonces, el escenario no, aunque sea una crisis, no la puedes comparar. No es como comparar esto con la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis, sí, es lo mismo, ¿no? Que hay desinformación por parte de medios, obviamente es obvio y básico que los medios de comunicación pues informan lo que quieren o como quieren. Que para nosotros ha habido un mal aprovechamiento y una mala utilización del cuarto poder, sí. Que lo peor está por venir. Cuando caigan los ERTEs veremos. Lo que comentabas de que no se ve en la calle, pues hombre, yo creo que es bastante evidente que se masca la tragedia. Abres el periódico y lees que el BBVA va a hacer un ERE, que la Caixa va a hacer un ERE, que Repsol va a hacer un ERE, que todo el mundo va a hacer un ERE, hostias. Perdón, no es cierra Lehman Brothers de la noche a la mañana, pero que el BBVA quiera echar a no sé cuántas mil personas es un problema. Entonces, Entonces, mire.
Sí, 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 por eso creemos que sí que se nota en la calle, pero bueno, supongo depende también de en qué ambiente te muevas. Lo decimos con cariño, no lo decimos como Sí, sí. crítica, ¿eh? Es decir, que si estás en un lugar donde, y no vamos a poner ejemplo de lo público porque hay algunos que los enfadan, pero si tú trabajas en un supermercado, obviamente que no notas la crisis porque sigues cobrando, incluso te habrán pagado productividad, por citar algo del tema privado. Pues vamos Y muy a... rápido, y Perdón. nosotros estamos absolutamente seguros de que cuando pase la crisis sanitaria, esos medios que no están tan controlados van a reestudiar o reelaborar toda la historia y mucha gente va a decir, es cierto, pasó esto, o es cierto, esto era así, porque ahora el mensaje ha sido, pues, lo típico, ponte la mascarilla, no salgas de casa, porque todo interfería en eso, ¿no? Como que lo único interesante o importante era que la gente no se muriese y no saliese de casa. Entonces, cuando pase, que ya está pasando, que ya las vacunaciones están demostrando que no están muriendo gente en las residencias y demás, va a haber que volver a ver la película, ¿no? Y ya te la sabes, entonces la gente se va a empezar a dar cuenta de otras cosas. Sí, sí, esto algunos tenemos claro que cuando hay crisis de este sentido, la perspectiva histórica a veces te hace ver más las cosas que vivir en medio de la realidad, porque en medio de la realidad a veces no percibes todo lo que pasa. Hablando de en medio de la realidad, la última pregunta nos lleva a Iván Redondo, al que denominamos ahora jugador de damas. Más o menos preparado, tiene un plan B fuera de España, habla a nivel personal, no a nivel político, para continuar con su carrera profesional, o quizá va a quedar muy quemado de esta experiencia. Refiriéndose a la carrera profesional, la persona que crea que a Iván Redondo le va a faltar trabajo en el sector privado después de esto no tiene absolutamente ni idea del titán del que están hablando. A nivel político, él sabe que iba a durar lo que iba a durar Sánchez y ya está. Él ya ha conseguido lo que quería, que lo puede conseguir con otro, porque de hecho pasó de Extremadura a Sánchez, pero que este tipo no va a tener ningún problema en el futuro laboral es obvio. Se ha hablado de que incluso le querían en Latinoamérica, países como Colombia y demás, pero vamos, que este sí que no va a tener crisis de ningún tipo. Este no va a tener que hacer como Zapatero, digamos, de ir... Nada, De nada. ir vamos, nos ha quedado claro. Pues vamos a acabar ya. Nosotros sí que consideramos, y lo estamos haciendo en los últimos programas, dar ánimos a la gente, e incluso decíamos el otro día de que la gente esté con una sonrisa dentro de las dificultades, en el sentido de que ya hemos tocado, creemos, fondo, es decir, es complicado, van a venir semanas muy duras, no sabemos cuánto vamos a tardar en salir de ese fondo, pero toca, digamos, intentar verlo con perspectiva. Nosotros siempre hemos dicho de que esta pandemia, una de las cosas positivas ha sido reforzar la democracia, reforzar incluso el interés por la política. Hemos dicho más de una vez que este canal no existiría seguramente sin pandemia, porque entre nosotros, ni a nosotros mismos nos interesa hablar de estos temas seguramente, y hemos de reforzar, digamos, todo este planteamiento de que podemos salir, y aquí sí que vamos a citar a Sánchez, más fuertes de esto, a pesar de las dificultades. Sí, al final esta es la guerra que nos ha tocado vivir a la gran mayoría. Aquella famosa frase que dijo Churchill en su día. Yo siempre digo que cuando está más oscuro es cuando la pequeña luz, por minúscula que sea, se ve más, ¿no? Entonces la gente tiene que tener fe y, y yo espero que sirva para que la gente, tú lo comentabas, este programa nace de la política, pues que no haya desafección y que la gente se vuelva a interesar aquí contamos historias, como tú dices, hay a veces que seguramente a mí me dirán poco en los comentarios, porque diré cosas que dirán, es gilipollas el chaval, y no pasa nada. Pero estamos para que la gente se enfade con nosotros y diga, ¿qué está diciendo? Y a lo mejor eso le lleva a leer y decir, ah, pues es verdad. Y estas charlas pueden ayudar a mucha gente a tener la confianza en que va a ir a mejor. Y seguramente también le sirva a alguno pues para soltar ira y todas estas cosas que nos vienen muy bien. Así Sí, que... sí. No, y nosotros, como siempre decimos, aquí ni el equipo Tulu ni nosotros tenemos la verdad absoluta, más faltaría. Solamente hacemos análisis para que la gente tenga más motivos para pensar o para reflexionar, damos a veces ideas, intentamos llevar a ese extremo muchas veces las explicaciones que a veces no se ve.
pero que nadie piense que esto es un oráculo, que esto tiramos cartas, las únicas cartas que conocemos a veces debe ser el póker, vamos a decirlo así, pero no esto. Y en pocas palabras, que en el fondo explicar historias es eso, que la gente las escuche, que la gente las entiende, que la gente se dé cuenta de que ellos también pueden explicar historias, porque muchas veces solo viviendo la realidad, solo estando en la calle, como decíamos por ejemplo antes, uno ya ve muchas cosas que otros desde posturas políticas, por ejemplo, no ven desde el fanatismo o desde incluso esa burbuja que decimos de la política. Sí, y al final creo que lo que hacemos aquí es también un poco lo que decía antes, ¿no? Enfadar a la gente y que la gente piense fuera de lo que quiere pensar y que tenga ganas de saber qué pasa por ellos mismos, ¿no? Y muchas veces eso pasa por enfadarte contigo mismo o pasa por poner la sexta para el que no pueda ver la sexta. O sea, es un ejercicio complicado, ¿no? Y lo que tú dices, nosotros no somos un oráculo, es cierto que podemos analizar las cosas, siempre lo intentamos hacer desde la forma más objetiva, pero eso también puede hacerlo la gente en sus casas, ¿no? Entonces, quizás si ayudamos a que la gente lo haga por sí sola, estamos consiguiendo más de lo que pensamos. Pues vamos a despedirnos ya. Primero de todo, agradecer nuevamente al equipo Zulu su presencia. Gracias. Un placer como siempre. Y nosotros, como siempre decimos, ánimos. Intentar una sonrisa, peor no podemos estar, digámoslo así de claro. Es decir, peor las cosas ya no pueden ir. Y como siempre decimos, seguimos.